le da título a la obra, Nancy o Natalie se va a convertir en los ojos y en las manos de Sonia. O sea, ella tiene todavía que despedirse en este ritual, a veces doloroso, pero muchas otras veces también sorprendente, incluso humorístico. Tiene que culminar este ritual de despedida y cierre de su gran amor a través de los ojos y de las palabras que Natalie, con las que Natalie le cuenta todos los encuentros con su marido. Por lo tanto, toda la relación sexual, contada al detalle, pero cómo esta relación sexual también va evolucionando hacia lo emocional, hacia cómo Lucas, su exmarido, puede tocar las manos de Nancy, de cómo él se va aficionando por ella y por su secreto hasta el punto de que esta relación avanza peligrosamente hacia derroteros inalcanzables por la imaginación de quien en un primer momento estructura la trama. Y bueno, digamos que se convierte en un gran, mágico y maravilloso ritual de encuentro y de despedida. Y en ese sentido es donde yo decía que el autor profundiza muchísimo en el ánimo femenino y que para nosotros ha sido muy sorprendente ver cómo esta estructura de capas nos iba ofreciendo cada vez más cosas sorprendentes. A mí por lo menos me ha enseñado muchísimo y hacía falta que el trabajo sea de Cristina que de Mireia y también las composiciones musicales fuéramos a full en esta historia, porque quedarse a medias no nos servía. En cuanto a la composición musical, nos ha ayudado, digamos, a rematar la operación, porque el cello y la gran interpretación de Marina nos lleva a veces la pieza, que es lo que a mí yo pretendía, a veces hacia momentos más simbólicos, a veces incluso de carga casi onírica, que hacen que en ciertos momentos la pieza, ¿no? Digamos, tenga una triple profundidad en lo que hay porque hay momentos de recuerdo y de sensaciones en los que era muy necesaria el acompañamiento musical. Y después, como no, fruto también de estos encuentros, el gran aprendizaje que ellas dos, las dos, sea Natalie que Sonia, reciben de su liberación, digamos, final, y de ahí también surgen, pues claro, momentos muy cómicos, porque claro, si te están contando ciertas cosas, la sorpresa de Sonia a veces ha sido, en este sentido, muy sorprendente para todos, ¿no? Y cómo esas cosas pueden existir. Bueno, creo que os paso a Cristina para que, ¿no?